Muy bien, hermanos. Abran sus Biblias si son tan amables en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 5. Luego le diré cuál es el pasaje que vamos a leer. Mateo, capítulo 5. Y mientras abre su Biblia, le rogaría que me prestara atención, que nadie se distraiga, ni le pregunte al que está al lado qué fue lo que dijo, porque si no nos interrumpimos y no se escucha bien. Quiero que por un momento, si son tan amables ustedes, imaginen de que, van a la ciudad de Madrid. Madrid tiene como lo que es solamente la ciudad, como 3 millones y pico de personas. Casi no triplica la cantidad de personas que hay aquí en Asturias. Usted va a Madrid, imagínese por un momento, porque se promociona un evento importante en la ciudad. Un evento que comienza en las noticias, en la radio, en internet, en las redes sociales. Se ponen carteles en las paredes y se anuncia de que va a haber una gran conferencia, una charla motivacional, que dicho sea de paso, está muy de moda ahora. Las empresas y lo que no son empresas también motivan charlas motivacionales para de alguna manera ayudar a las personas. Y en esa cartelería o en esas noticias usted se da cuenta que el invitado es una persona muy popular que viene desde Canadá para impartir esa conferencia. ¿Cuál es el título de la conferencia? El camino a la felicidad. Es un título llamativo. Los vecinos comienzan a hablar y a preguntarse: oye, ¿tú vas a ir a esa reunión? Seguro que sí, yo voy a ir porque el título es muy sugerente, camino a la felicidad. ¿Creen ustedes que asistirán personas? Por supuesto. Probablemente a un tipo de charla de esa conferencia de ese tipo, las entradas se agotarían. ¿Saben por qué? Porque la búsqueda de la felicidad no solo es un tema atractivo y atrayente, sino que es el anhelo dentro de cada ser humano. Todos queremos ser felices, todos deseamos que las cosas nos vayan bien, todos deseamos que hayan soluciones a los problemas que tenemos. ¿O no, hermano? ¿A usted le gusta vivir de problema en problema? Todos queremos que las cosas vayan bien. Todos queremos que se solucionen, como digo, los problemas que tenemos y disfrutar del bienestar en todas las áreas de la vida. Sinceramente, yo no conozco a nadie que diga: oye, a mí me gusta ser un desgraciado. A mí me gusta que las cosas me vayan de mal en peor. ¿Conoce usted a alguien así? No. ¿Por qué? Porque hay un deseo innato que el mismo Dios puso en el corazón de la persona de que las cosas nos vayan bien en la vida. Y probablemente a este tipo de charlas se agotarían las entradas para escucharlas. Pero sigamos imaginando por un momento. El conferenciante resulta que sale, se pone en la tarima y él dice: le voy a dar una serie de principios de vida para que usted pueda encontrar la felicidad en cada área de su vida. La gente sacarían sus móviles para grabar, para que no se escape ni una palabra. Algunos tomarían su blog de notas para apuntar. Y este hombre comienza a decir: tomen notas de los principios necesarios que necesita usted, los que necesita vivir para alcanzar la felicidad. Número 1, todo el mundo expectante, a ver cuál es el número 1. Manténgase pobre. Seguro que si dice esto, se miran unos a otros. ¿Qué fue lo que dijo? Dice que no seas pobre, diría. No, yo entendí, mantente pobre. No puede ser, voy a darle para atrás al móvil a la grabación a ver si grabé bien. Pues sí, efectivamente, y comienzan a mirarse uno al otro como diciendo: esto no me cuadra. Segundo principio de vida, dice el conferenciante: llora mucho. Tercero, sé dócil y sumiso. Cuarto, procura pasar hambre. 5, ser comprensivo con los malos. Sexto, alégrate cuando la gente hable mal de ti, y así sucesivamente comienza a dar toda esta serie de principios. Piense por un momento, si usted estuviera en esa reunión y estuviera escuchando esto, ¿qué pensaría usted? Este tío se le fue la olla, este hombre está loco, lo que dice no tiene sentido. Algunos dirían: fue una mala idea venir a esta conferencia, porque para escuchar esto mira que vine. Porque el sentido común te dice que lo contrario es lo correcto. Te lo dice tu sentido común, ¿no? Tu sentido común te dice que en lugar de ser pobre, si puedes ser rico, quieres ser rico. Tu sentido común te dice que en lugar de llorar, tú lo que gustaría es reír y gozarte y disfrutar. Tu sentido común te diría que en lugar de pasar hambre, quisieras tener abundancia de todas las cosas. Por eso te costaría entender lo que dicen estas personas y diría que están locos, que se les ha ido la olla. ¿Saben? Probablemente esto es lo que muchos pensarían en un primer momento cuando escucharon a Jesús hablar un día que se reunieron en el monte.
En el capítulo 5, verso 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él y sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Otras porciones de los evangelios no añade en espíritu, sino dice bienaventurados los pobres. Mateo sería uno de los que escuchó bien, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Verso 4, no lo vamos a leer todo, bienaventurados los que lloran. Verso 5, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de corazón, los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y así sucesivamente. ¿No creen ustedes que aquellas personas que estuvieron escuchando este sermón a primera instancia pensarían, esto no tiene sentido? Igual que aquellos, este es el sermón del monte que conocemos como las bienaventuranzas. Sé que no es nada nuevo para ustedes porque lo han leído, escuchado en muchas oportunidades y desde este púlpito también se ha hablado acerca de esto. Pero las bienaventuranzas, ¿saben? Esta es una expresión muy común en la Biblia. Usted puede encontrar la palabra bienaventurado por lo menos más de 90 veces y en 18 libros diferentes de la Biblia. No es algo extraordinario verlo solamente en este pasaje, como digo, es muy común. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué significa este término de bienaventurado? Usted sabe que la palabra, por lo menos lo habrá escuchado y los que no lo han escuchado, pues apréndalo bien. Este término de bienaventurado hace relación a un estado de dicha, de felicidad y de gozo. Eso es a rasgos generales lo que significa la palabra bienaventurado. Es un gozo y una felicidad interna que no está condicionada por las circunstancias externas que nos están rodeando. ¿Qué significa eso? Significa que usted puede experimentar el gozo de Dios, la dicha y la felicidad que Dios da, independientemente de lo que usted esté viviendo en ese momento. Quiere decir, por ejemplo, que usted puede experimentar el gozo de Dios en medio de la necesidad. En medio del sufrimiento usted puede experimentar la dicha, la felicidad o el gozo de Dios. En medio de la dificultad, del conflicto y aún de la persecución, como dice la propia palabra, usted puede experimentar ese gozo. Y es difícil entender estas cosas cuando uno asocia el gozo con un momento de alegría puntual. A usted le hacen un regalo determinado, usted consigue un logro personal y usted ¿cómo se siente? ¿Triste? No, siente una alegría en ese momento y asocia que el gozo de Dios es igual que eso. No es igual, hermano. El gozo de Dios no depende de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo cada día. Está por encima de esa circunstancia. Entonces, ¿pudieras definirme el gozo de otra manera? Por supuesto, y escúcheme bien. El gozo es la satisfacción y la seguridad interna de que Dios está con nosotros. ¿Me escuchó, hermano? El gozo, se lo repito, es la satisfacción y seguridad interna de que Dios está con nosotros y ese es nuestro mayor tesoro. Más allá de que usted tenga X propiedad, de que tenga X cosa, el hecho de que Dios está con usted en su vida es el mayor tesoro que usted tiene. Es la convicción y la seguridad que produce el Espíritu Santo de que nuestra vida está bajo el control absoluto del Dios soberano. Ese es el gozo del Señor. No es un momento de alegría solamente. No es un momento donde usted se siente bien, va más allá de eso. Y es algo que no tiene que ver con el conocimiento intelectual, tiene que ver con una experiencia en Dios. El saber, el experimentar, el vivir que Dios está con usted. Y el gozo del Señor, dice la palabra, que es nuestra fortaleza. Y esa es la razón por la que los estudiosos de la Biblia le llaman a este pasaje de Mateo capítulo 5, le llaman el verdadero camino a la felicidad. El verdadero camino a la felicidad. Y yo pregunto, hermano, ¿quieres conocer ese camino? ¿Quieres conocer el camino a la verdadera felicidad? No a un cuento de hadas, no a cualquier cosa absurda que nos dicen por ahí que siempre vas a estar riendo. No. El verdadero camino a la felicidad solamente se encuentra en Dios. Pero antes de considerar esas bienaventuranzas, no vamos a hablar de todas ellas, solamente voy a mencionar una en esta mañana.
Me gustaría que usted pusiera atención en el versículo 1 y 2 que hemos leído. Es algo importante que también nos enseña la palabra. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hay dos cosas destacables aquí en este pasaje. Primeramente dice la Escritura que el Señor vio la multitud. ¿Qué pensaría Jesús cuando vio la multitud? Oye, mira, soy importante. La gente le gusta escucharme. ¿Es posible que el Señor pensara eso? No. Si nosotros leemos en el capítulo 9 de este mismo libro y en el capítulo 14 y en el capítulo 15, nosotros encontraremos una actitud que el Señor tenía cuando Él observaba las multitudes. Dice la palabra que tenía compasión por ellos. El Señor sentía compasión y concretamente en Mateo 9:36 dice que el Señor al ver la multitud los veía como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor. Ese era lo que el Señor veía al contemplar esa multitud. Ovejas como ovejas desamparadas. ¿Sabe lo que significa desamparada? Indefensas. Y cuando habla de que no tienen pastor, ¿qué se supone que hace el pastor por las ovejas? Las cuida, las protege, las alimenta. Dicho de otra forma, el Señor veía una multitud de personas que estaban desamparadas, que estaban indefensas, que no tenía quien las cuidara. Ese era el concepto, la idea que el Señor tenía acerca o cuando veía las multitudes, y lo repite no una sino varias veces en el Nuevo Testamento. La palabra dice que Él era movido a compasión, y esa compasión que hacía que el Señor actuara. El Señor, por ejemplo, en algún momento, dada esa compasión, les dio comida, multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a toda aquella multitud. En otra ocasión dice la palabra, en ese mismo contexto de ver las multitudes, dice que sanó enfermos, liberó a personas que estaban endemoniadas, no tengo otra palabra más fina, endemoniadas realmente, y el Señor las liberó. ¿Por qué? Porque sentía compasión por las personas. Mi pregunta en esta mañana para ti y para mí también, o para todos como iglesia, es ¿qué sentimos nosotros cuando observamos esta sociedad? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué surge? ¿Qué sentimientos afloran en nuestro corazón cuando nos damos cuenta del caos y del desorden moral que hay en esta sociedad? ¿Sentimos rabia? ¿Sentimos ira? ¿Indignación? ¿Sentimos rechazo tal vez porque vemos una multitud que corre tras la maldad y tras el pecado? ¿Nos indignamos o sentimos compasión? ¿Cuál cree usted que debe ser el sentimiento que un creyente debe tener ante esta sociedad corrupta, una sociedad que está ciega, que está perdida, que está inmersa o sumergida en el pecado y en la maldad? ¿Qué cree usted que debe sentir un creyente? Porque a veces nuestras opiniones no van acorde con lo que dice la Biblia. Mira a esos desgraciados, mira lo que han hecho, mira cómo está viviendo esa persona, qué malos que son. ¿Cuántas veces hemos dicho esas cosas cuando observamos a la gente? Sin embargo, el corazón de un creyente debe asemejarse al corazón de Dios. Y por mucha maldad que haya en la sociedad, por mucha corrupción, la Biblia nos llama a nosotros sentir compasión por esas personas. Y uno dice, pero ¿cómo puedo sentir compasión por esta persona? ¿Cómo puedo sentir compasión con el mal que está haciendo? ¿Saben? Dios siente compasión por ellos. Tal es la compasión que Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por este mundo podrido de pecado, por esta miseria espiritual que hay en la sociedad. Dios mandó a su Hijo y Él quiere que su iglesia, hermanos, sienta compasión por la sociedad y el mundo. Usted dice, yo no puedo. Yo también lo digo. Yo no puedo. Justamente tú no puedes, pero Dios derrama de su amor en ti. Dios te ayuda por medio de su Espíritu Santo para que tú y yo podamos sentir compasión por las personas que están necesitadas. La compasión del Señor hizo que Él manifestara esa ayuda, esa bendición a aquellos que estaban desamparados. Y una señal de que Dios está en tu corazón y en mi corazón, hermano, es que nosotros sentimos compasión por las personas. Y debe ser un motivo para evaluar nuestros sentimientos también. ¿Realmente siento yo compasión? Te tienes que preguntar, y yo también. ¿Realmente cuando yo veo la maldad, el pecado, siento eso? ¿O siento rabia? ¿O siento indignación?
O quisiera, como decían aquellos discípulos antes de tener, digamos, esa comunión y esa comprensión más íntima con el Señor, aquellos discípulos que dijeron, Señor, manda un rayo, o pedimos a Dios que mande un rayo. ¿Cuál es nuestra actitud? Hemos sido llamados a manifestar compasión. Vuelvo a repetir, no es fácil, pero con la ayuda del Señor se puede. Llenándonos del Señor, permitiendo que su Espíritu Santo obre en nuestra vida, nosotros podemos manifestar compasión. Y una forma de poder evaluar nuestro nivel de acercamiento a Dios tiene que ver con esa compasión. Siento compasión por las personas. La segunda cosa importante que me gustaría destacar en estos versículos, antes de hablar de esta primera bienaventuranza, es lo que dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba. Miren, mucho más importante que multiplicar los panes y los peces. Vamos a decirlo de otra manera. Mucho más importante que la provisión que Dios me pueda dar. Mucho más importante que un milagro que pueda suceder es la enseñanza de Jesús, la palabra que sale de su boca. ¿Por qué? Porque esa enseñanza es la que transforma la vida, cambia el corazón de las personas. La palabra de Dios. A veces nosotros le ponemos tanta importancia o conocemos de personas que constantemente están buscando el milagro, y está bien, Dios hace milagro, pero saben, más allá del milagro está la propia palabra del Señor. Usted recordará que en una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos, ¿sí o no, hermano? Lo dice la Escritura. De esos 10, solo uno, y encima samaritano, que samaritanos y judíos no lidiaban, solo uno regresó a darle gracias a Dios. Y el mismo Señor preguntó, ¿y el resto dónde está? Muchas veces nuestra vida cristiana es así. Recibimos algo de Dios, una bendición determinada. No necesariamente tiene que ser un milagro, puede ser una provisión, lo que sea, o la ayuda puntual en un momento determinado. Luego me olvidé del Señor. ¿Me entiende? Entonces, más allá del milagro, más allá de la bendición, más allá de que Dios pueda suplir una necesidad, está, hermano, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Y deberíamos tener ese interés también, como creyentes, en escuchar la voz de aquel que abrió su boca y les enseñaba. Interés en conocer su palabra. Y quisiera en esta hora volver a poner un énfasis. Lo dije la semana pasada y probablemente lo seguiré diciendo muchas veces más. Debemos, hermanos, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, en conocer qué es lo que Dios dice. ¿Usted quiere una vida transformada? Pregunto, y vale responder, ¿quiere una vida transformada? ¿Quiere una vida plena? ¿Quiere una vida abundante en Dios? ¿Quiere una vida donde usted pueda disfrutar la presencia de Dios? ¿Una vida donde usted sienta la consolación y todas estas cosas que vienen de parte de Dios? Si es así, hermano, sumérjase en el estudio de la palabra de Dios. Conozca a Dios. Es en la enseñanza de Jesús la que nos abre no solo la mente y el corazón, sino la enseñanza de Jesús nos abre el camino a seguir para vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a los principios bíblicos. Es la enseñanza de Jesús la que nos abre el camino para vivir justamente, y valga la redundancia, el camino a la felicidad. Y eso fue lo que Jesús enseñó a través de las bienaventuranzas, porque recuerde la palabra bienaventurada, ¿qué significa? Feliz, dichoso, gozoso. O sea, cuando Jesús está enseñando toda esta serie de cosas, Él nos está abriendo el camino. ¿Quieres vivir un camino de felicidad y de gozo? Vive de esta manera, actúa de esta manera. Este es el verdadero camino a la felicidad. Tal vez la gente no lo entienda. Tal vez se burle de ti. Tal vez seamos como aquella conferencia imaginaria de la que he hablado, que todo el mundo está esperando que le dé algún secreto por descubrir todavía, y aquel hombre empieza a decirle que seas pobre, que llores mucho y toda esta serie de cosas. Aquellas personas que escuchan esto dicen, bueno, esto no lo entiendo. Justamente, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son más altos y más profundos y más extensos que nuestros propios pensamientos. Y Dios ha establecido su forma de cómo nosotros encontrar esa vida plena, esa vida dichosa y bienaventurado que dice su palabra. El capítulo o el sermón del monte, lo que conocemos
como ellos, se encuentra no solamente en el capítulo 5, llega hasta el capítulo número 7. Y a través de todas esas enseñanzas, Jesús nos está hablando del estilo de vida, de conducta que debe vivir una persona desde la perspectiva de Dios. No como dijo fulano mengano. No como dijo aquel filósofo, aquel hombre tan culto o entendido, no. Dios nos está enseñando las pautas de vida para vivir de acuerdo a su voluntad a través de este sermón del monte. Un tipo de conducta que, como he dicho, va a chocar con lo que el mundo nos enseña. Un tipo de conducta que probablemente es lo opuesto a todo lo que se ve en esta sociedad. El sermón del monte, por otro lado, es una enseñanza que nos confronta nuestro corazón, ya que describe el carácter de alguien que ha nacido de nuevo y su contraste con el incrédulo, con aquel que no cree. Y al considerar cada una durante las sucesivas semanas, al considerar cada una de estas bienaventuranzas, será algo bueno para nosotros el poder evaluar si nuestra vida se ajusta o no se ajusta a lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, confiamos en la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la omnisciencia? Dios lo sabe todo, Dios tiene todo el conocimiento. Confiamos en la sabiduría de Dios. ¿Qué significa? Dios lo sabe todo, de que Él es omnisciente, pero lo que mejor es para nosotros, su sabiduría lo encierra todo. Sabe lo que es mejor para ti. Dios, confiamos en la verdad de Dios, en Él no hay mentira. Sabemos que todo lo que nos va a decir Dios que es verdadero. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Confiamos en la santidad de Dios y esto significa que todo lo que nos va a decir Dios es bueno y se ajusta a los estándares morales de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros debemos recibir la enseñanza de Dios bajo esta premisa. Sé que Dios es omnisciente, que Él es sabio, que Él es verdadero, que Él es santo. Por lo tanto, todo lo que Dios me dice acerca de cómo yo debo vivir es lo que yo debo buscar. ¿Por qué? Porque Dios es así, de esa manera. Y Él nos enseña este sermón del monte. Él pone las bases para nosotros poder construir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros tiene excusa para decir: es que yo no sé cómo hacer eso. Es que yo no sé cómo construir mi vida de una manera equilibrada. Es que yo no sé cómo edificar mi hogar, mi familia, cómo educar a mis hijos. Es que yo no sé. No tenemos excusa. Dios nos ha dado su palabra para marcarnos el camino a esa edificación de nuestra vida y de nuestro hogar. Dios nos ha marcado el camino a través de esas bienaventuranzas. Y lo primero que nos damos cuenta cuando las estudiamos, cada una de ellas, vamos a entender que la felicidad no está en lo que nosotros tenemos. La felicidad no está en el dinero que tú puedas poseer, en los estudios, propiedades, reconocimiento, esto o aquello. La felicidad está en lo que somos nosotros, en lo que Dios hace en nosotros, no tanto en lo que nosotros tenemos. Los versículos que hemos mencionado solamente por encima, desde el versículo número 1 al versículo número 11, nos habla de carácter. Nos habla de un carácter transformado por Dios, un carácter que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Es un carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la medida que permitimos que Él trabaje en nuestra vida. Y la primera de esas bienaventuranzas, y es la única que voy a tocar en este día, nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pudiéramos decir de otra manera, el gozo de ser pobre en espíritu o pobre de espíritu. Estas bienaventuranzas, hermanos, no están colocadas al azar. No fue la primera que se le ocurrió al Señor de muchas, de 9 bienaventuranzas. Todas tienen un orden y esta primera, hermanos, es, digamos, una de las más importantes, porque si esta no está, las demás no tienen sentido. No están colocadas al azar, sino que siguen un orden establecido. Si no experimentamos lo que significa ser pobre de espíritu, no tenemos acceso al resto. Todas son consecuencias de esta primera bienaventuranza. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso de ser pobre de espíritu?
Antes de nada, quiero aclarar que esto no se refiere a la pobreza material, por si alguno ha estado pensando, oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo no debo tener nada? ¿Que debo ser pobre? No tiene nada que ver con eso, hermano. Y si usted lo pensó, tiene cierta lógica que lo haya pensado, porque a través de la historia hay personas en el mundo de la religión, por ejemplo, se habla de un monje llamado Francisco de Asís. ¿Alguien ha oído hablar de él? El nombre, aunque sea, le sonará, ¿verdad? Francisco de Asís dice que este hombre vivió por voluntad propia, vivió en una pobreza extrema. Y no solamente vivió en esa pobreza, sino que él la fomentó como una práctica de espiritualidad. Su filosofía, su modo de entender la fe cristiana era de que mientras más pobre eres, más espiritual eres. Y eso es un error. No hay espiritualidad alguna en buscar la pobreza material, hermanos. Usted puede ser inmensamente rico en términos materiales y ser un hombre o una mujer pobre de espíritu. Y viceversa también. Como tampoco hay espiritualidad alguna en buscar la prosperidad material, que es el otro extremo que se ve en las últimas décadas. Y en muchos ámbitos cristianos donde te dice, tú tienes que tener esto, tienes que tener lo otro, tienes que alcanzar aquello. La abundancia material o la escasez material no es sinónimo de espiritualidad, hermanos. Pobre de espíritu tampoco se refiere a una persona que es excesivamente tímida, que tiene baja estima, que es callado, callada, una persona introvertida, sufrida o rechazada. Eso no es pobre de espíritu. Yo recuerdo, y probablemente usted recordará alguna anécdota, donde había una persona que era de esta manera, como he mencionado, excesivamente tímido, introvertido y todas estas cosas, y decía, no, es que el muchacho es pobre de espíritu. Y asociaban que es pobre de espíritu porque era de esta manera, pero eso no es tampoco lo que significa. El término que se utiliza en la Biblia, en el original que se escribió, significa, cuando habla de pobre en espíritu, significa pordiosero, desamparado y peor que un mendigo. Es el término que utiliza las Sagradas Escrituras para hablar del pobre de espíritu. Y esto es una condición espiritual, no es una condición física. No es que uno tiene que vivir como un pordiosero. No es que uno tiene que ser peor que un mendigo para ser un pobre de espíritu. Está hablando de una condición espiritual. Es cuando una persona, y escúcheme bien, es cuando una persona reconoce su condición de miseria espiritual porque está alejado de Dios. Ese es el pobre de espíritu. Reconoce o se da cuenta que no tiene nada que aferrarse en esta vida y reconoce su necesidad de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Y digo esto porque muchas personas se acercan a Dios creyendo ser alguien. Es que yo vengo de una buena familia, todos son cristianos, mi abuelo y mi tatarabuelo fueron predicadores del evangelio, esto y lo otro. Yo vengo de una familia que tiene muy buenas costumbres, una familia educada y refinada. Hay personas que vienen delante del Señor y dicen, bueno, yo no soy tan malo como fulano, y si no lo dicen, lo creen. Y piensan de esa manera sin darse cuenta que Dios conoce el pensamiento y lo que hay en el corazón de la persona. Dicen, realmente yo no soy tan malo como otro. Es verdad que no soy perfecto, pero tampoco soy mala gente. Y alguno piensa de esa manera cuando viene a Dios. Y sabe que esa actitud no refleja pobreza de espíritu, sino que refleja orgullo. Y es imposible que Dios pueda tratar con una persona cuando viene en esa actitud delante de su presencia. ¿Por qué? ¿Porque a mí se me ocurrió ahora? No, porque la Biblia dice en Santiago 4:6, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Uno no puede venir delante de la presencia del Señor considerándose, no es que yo soy, es que yo soy lo otro. No es así, hermano, eso no es síntoma o señal de pobreza de espíritu. Pobre de espíritu es cuando, vuelvo a repetir, reconocemos nuestra necesidad constante de Dios. Necesito a Dios en mi vida. Necesito a Dios cada paso que doy. Es cuando reconocemos que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Pobre de espíritu es el reconocimiento es el que Él es el que nos lleva y nos da acceso a su reino. No son mis méritos, no es mi esfuerzo, no es lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Dios es todo.
Es ese reconocimiento interno que te das cuenta que sin Dios no eres nadie, sin Dios no eres nada. De que lo necesitas urgentemente en tu vida. Ese es un pobre de espíritu. Y esa convicción personal en nuestra vida sabe que va a generar dependencia de Dios. Y aquí está la clave de todo. El pobre de espíritu es aquel que reconoce que depende de Dios en cada momento. Dependo de Dios hasta para respirar. Dependo de Dios para vivir cada día. Dependo de Dios para cada cosa en mi vida. Dependo de Dios para la salvación de mi alma. Dependo de Dios para el perdón de mis pecados. Dependo de Dios para todas las cosas. Ese es el pobre de espíritu. Y manifestamos esa pobreza en espíritu, vuelvo a repetir, cuando vivimos en esa actitud de dependencia de Dios para vivir. Y esto está ilustrado en la Biblia, y estoy casi terminando, está ilustrado en el Evangelio de San Lucas. Es un pasaje que la mayoría de ustedes conocen también, Lucas capítulo 18, permítame leérselo rápidamente, el versículo número 9, nos habla de la historia de dos hombres. Lucas capítulo 18, versículo 9, dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, unas personas que se consideraban muy justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Saben qué es un publicano? Un publicano no es el que votó a Donald Trump, esos son republicanos. Publicano es un cobrador de impuestos, ¿vale? Que le cobraba impuestos a los judíos y era muy mal visto en la sociedad judía. El fariseo puesto en pie, ni siquiera, fíjese qué detalle. Parece a pensar en estos detalles que dice la palabra. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, él creía que estaba orando a Dios, pero fíjate la actitud, ni siquiera se arrodillaba. Ni siquiera había una actitud de humillación delante de Dios, sino puesto en pie, ya declaraba soberbia y orgullo a través de esa expresión. Dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Qué humilde, ¿verdad? Dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se ve que el hombre estaba allí también, el otro. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera se quería acercar, o al altar o al trono, a donde estuviera, ni siquiera se quería acercar ahí. Dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo. ¿Por qué? Por la vergüenza, porque se sentía sucio. Porque se sentía horrible delante de la presencia del Señor, porque reconocía su propia condición de miseria espiritual, no era capaz siquiera de levantar sus ojos al cielo. Y dice la palabra, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Él no dijo que era un hombre bueno. Él no se comparó con nadie. Lo único que sabía decir es, ten misericordia de mí. Cuando dice, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí. Porque soy un pecador. Él estaba reconociendo su condición espiritual. Mira lo que dice el verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mi pregunta es, ¿cuál de estas dos personas manifestaban su miseria espiritual y su necesidad de Dios? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. Aquel que ni siquiera era capaz de levantar sus ojos al cielo de la vergüenza que sentía por su condición espiritual. ¿Con cuál de estas dos personas te identificas, hermano? Ya esto es una respuesta a una pregunta que personal cada uno tiene que hacer. ¿Con cuál de los dos te identificas? ¿Con ese publicano? ¿Sientes tu pobreza de espíritu? ¿Te das cuenta de que tú tienes una miseria espiritual dentro de ti? ¿De que necesitas a Dios? La Biblia nos enseña que cuando nosotros vivimos en esa actitud o en esa condición o esa actitud de vida, de pobreza o de ser pobre en espíritu,
nosotros vamos a recibir bendición de parte de Dios. Ese es el principio, el camino a la felicidad, depender de Dios, porque nuestra necesidad, en nuestra convicción de saber cómo estamos realmente, si Dios no está con nosotros, nos va a ayudar a depender de Dios, a acercarnos a Dios, a buscar de Él lo que necesitamos para vivir esta vida cristiana. Y la palabra nos enseña en Mateo capítulo 5, nos dice que hay una promesa, una bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos, probablemente usted piensa en el paraíso. Y tiene que ver también con eso, pero de manera específica o más exacta, tiene que ver con el dominio de Dios en nuestro corazón. Tiene que ver con el hecho de que Dios está reinando y tomando el control en nuestro corazón, en nuestra vida. El reino de Dios en nosotros. Esa es la idea. Cuando uno se humilla delante de Dios, cuando uno reconoce, Señor, te necesito, ven a mi vida, ¿qué sucede? Dios se va para otro lado, Dios dice, ni se me ocurre meterme ahí. No, Dios viene a nuestro corazón y dice la palabra que su reino viene, Él toma el control de nuestra vida, Él dirige nuestra vida. El reino de Dios habla del acceso a las promesas y a las bendiciones de Dios, porque nosotros a partir de ese momento formamos parte de su reino. El reino de Dios significa andar en una nueva vida, disfrutando de la presencia de Dios en nosotros. Por lo tanto, hermanos, y para ir concluyendo, nuestra condición de pobre en espíritu, o la condición de ser pobre de espíritu, es el principio a un cambio de vida. Es el principio, hermano, al acceso o el acceso a las bendiciones de Dios. Es el principio a la transformación de Dios o la transformación nuestra por mano de Dios. Dios nos transforma, nos cambia por completo. Es el camino a la felicidad si realmente tú estás buscando eso. Solamente a través de nuestra dependencia de Dios. No, ese camino a la felicidad no está en tus habilidades. Tú puedes ser una persona muy hábil, muy inteligente, que ha estudiado mucho, que tiene una capacidad para hacer tantas cosas. Tú puedes ser una persona con dinero, puedes tener una familia estupenda, puedes tener un buen trabajo y toda esta serie de cosas, pero nada de eso te va a dar la verdadera felicidad. El camino a la felicidad es a través del Señor y de nuestra dependencia de Él. Que cada día podamos acercarnos y decir, Señor, mis tiempos están en tus manos, mi vida está en tus manos. ¿Qué quieres hacer hoy conmigo? ¿Cuál es tu plan para mí en este día? Quiero hacer tu voluntad. Cuando tienes que tomar tus decisiones o acciones determinadas en tu vida, que tú puedas acercarte a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿O qué dejo de hacer? ¿Cómo camino? ¿Cómo dejo de caminar? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Esa dependencia constante de Dios es el camino que te va a llevar a una vida plena, o como diría Jesús, a una vida en abundancia. Eso es lo que nos enseña la palabra. La verdadera felicidad se encuentra en Dios y nuestra dependencia de Él. ¿Es usted consciente de eso, hermano? ¿O esto es simplemente una palabra bonita que dice la Escritura, la cual utilizamos hoy para un poco hablar sobre estas cosas, pero cuando salgamos fuera le damos al botón y ya nos desconectamos de todo? ¿Eres consciente en tu día a día que necesitas depender de Dios? Debemos serlo, hermano. Porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Muchas personas no se acercan a Dios porque no se percatan, no se dan cuenta de su necesidad de Él. Y por eso, y valga la redundancia, no ven la necesidad de acercarse. Debemos pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento, que nos ayude a mirar como Él mira, mirar dentro de nosotros. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender en nuestra pequeña mente, que nos haga entender en nuestro espíritu que realmente lo necesitamos. Y eso es una obra del Espíritu, porque la Biblia dice que Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Y hasta que tú no te percates de esa necesidad de depender, de buscar de Dios, tú no vas a buscarle.
y no te vas a acercar a Él, o no lo vas a considerar en tu día a día. Tal vez tengas el conocimiento intelectual de que te hace falta Dios en tu vida, pero vives de una manera contraria a ese pensamiento. Puedes pasarte la vida, hermano, y con esto concluyo. Puedes pasarte la vida haciendo 1000 esfuerzos para hacer que las cosas cambien, tal vez en tu hogar, en tu propia vida. Pero todos esos esfuerzos serán inútiles, a menos que en tu miseria y necesidad espiritual, no te estoy diciendo que eres un pordiosero ni un miseriento, no, estoy hablando en términos espirituales. A menos que en tu miseria y necesidad espiritual busques a Dios. Lo demás son intentos fallidos. Hay que ir al Señor. Por eso, bienaventurados, como dice la palabra, los pobres en espíritu. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que podemos compartir aquí, donde podemos alabarte, cantar, dar gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Podemos disfrutar la comunión también los unos con otros. Pero gracias, Dios, porque tú hablas a nuestra vida por medio de tu palabra, de tus enseñanzas que a veces ignoramos o que tenemos en poco. Mientras el mundo dice una cosa, tú nos estás enseñando. Desde siempre nos has estado enseñando, este es el camino. Este es el camino. Pero en nuestra soberbia y en nuestro orgullo queremos hacer otras cosas. O buscar esa felicidad que tanto anhelamos por medio de otras cosas o de otros caminos, Señor. Y aunque tu palabra siempre nos ha estado diciendo, es por aquí, es por aquí. Y en esta hora, Señor, entendemos que el principio de todo ese camino, de toda esa búsqueda, reside en reconocer que te necesitamos, Señor. En reconocer que te necesitamos y en depender de ti, Dios mío. En darnos cuenta de que nada podemos hacer por nosotros mismos. Y Señor, en esta hora te pido que nos perdones si hemos actuado como ese fariseo que dice tu palabra. Nos hemos creído ser alguien cuando no somos nada, Dios mío. Nos hemos creído que por ser buena gente, buena persona, por hacer esto o aquello, tenemos acceso a ti, cuando eso no es nada, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para vernos de la manera que se vio aquel publicano, que no era capaz ni siquiera de levantar sus ojos al cielo de la vergüenza que sentía por su pecado, por su condición espiritual. Aquel hombre que se humilló, reconociendo que solamente tú tenías el poder para perdonar, para rescatarlo del abismo y para darle una nueva vida. Señor, en esta hora, permite que tu Espíritu Santo nos haga ver nuestra propia condición espiritual a cada uno de nosotros de manera particular. Por favor, te lo pido, Dios, que tu Espíritu Santo hable en nuestra vida y nos convenza, Señor, de cuál es nuestra condición espiritual delante de ti. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu presencia en este lugar, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a